precioso de parte de Dios, el aire que respiramos, que nuestros ojos puedan ver, que nuestros oídos puedan oír, que tengamos hasta, mi hermano, aquel sabor cuando comemos las cosas. Esas son bendiciones preciosas, mi hermano. No se necesita tener dinero para ser feliz. La felicidad la genera el Señor en nuestros corazones. Pero todo depende cómo nosotros vemos. Porque de acuerdo a lo que nosotros vemos, así vamos a percibir. Y de acuerdo a lo que percibamos, así vamos a recibir. El que tiene una mente amplia en el Señor, mi hermano, el que se refugia en el Señor, no le va a hacer falta nada. No le va a hacer falta nada. Ana, dice la Biblia, mi hermano, que tenía dolor en su corazón. Ella quería tener hijos como cualquier otra mujer. Quería tener hijos, y en aquel tiempo en el que ella vivía, no tener hijos era algo bien fuerte, algo bien delicado. La sociedad lo miraba, mi hermano, mal. Inclusive hay quienes creían, mi hermano, que eran juicios de parte de Dios. Pero unas palabras comenzaron a hacer la diferencia, porque cuando ella entra a orar, ahí fue a recibir la confirmación. Pero ¿sabe dónde comenzó el trabajo? En casa. En casa. Su esposo usó unas palabras que comenzaron a marcar un cambio en ella. Dese cuenta cómo las palabras que nosotros decimos tienen mucha fuerza, tienen mucho poder. Y viene y le dijo él: ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? O sea, ¿de qué manera él la amaba, que le dijo: ¿acaso lo que yo te doy no compensa todo? Y esas palabras llegaron a lo profundo del corazón de ella, mi hermano, que dice que comió. Ella no quería comer. Ella comió. Con las palabras que él le dijo, ella comió. Entró al templo, mi hermano, llegó con fuerzas a orar, y Dios le terminó de dar la respuesta. Oiga lo que le digo, no le estoy diciendo le dio la respuesta, le terminó de dar la respuesta. Porque el milagro no comienza cuando tú lo ves. El milagro comienza cuando Dios lo decreta. Daniel desde el primer día ya tenía respuesta de parte de Dios, pero él no la había visto todavía. Porque le dijeron: desde el primer día que tú propusiste, y él oró 21 días. Pero desde el primer día, mi hermano, llegó la oración y vino la respuesta, pero tenía que haber, mi hermano, batalla. Porque el enemigo siempre se va a querer oponer a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si no hubieran batallas, nosotros no valoraríamos lo que Dios hace. Si todos nos lo dieran, mi hermano, al tan solo pedirlo, no valoraríamos. Porque entraríamos en un acomodamiento, y Dios no quiere, mi hermano, que nos acomodemos. El Señor lleva a Pedro, Juan y Jacob a orar, y comenzó a despertar a Pedro y le dijo: Pedro, se lo voy a poner en esas palabras, no te acomodes, Pedro. Yo no te traje al monte a dormir. Yo te traje al monte para que estuvieras velando. Pero dése cuenta que el trato, mi hermano, de Pedro no era el mismo trato que tenían para Juan y Jacob. Los dos estaban ahí también con él, pero el trato en ese momento era para Pedro. Eso significa, mi hermano, que Dios tiene un proceso con cada uno de nosotros, y no precisamente va a actuar a la misma vez, sino que Dios va a obrar no solo de acuerdo al llamamiento, no solo de acuerdo a la posición donde Él te haya puesto, sino que también al tiempo cabalístico donde las cosas se van a cumplir. Viene la palabra, mi hermano, y nos habla a nosotros en un pasaje que somos coherederos con Cristo. Y cuando habla de coheredero, está hablando que Él es el principal, pero que nosotros, mi hermano, por el amor, por la misericordia de Él, porque Dios nos entregó a Él, porque Él dice: de todos los que tú me diste. Entonces, por esa misericordia Él va a obrar. Y voy a enfocarme, mi hermano, en Colosenses capítulo 1, versículo número 15. Y mire cómo dice la preciosa palabra: Él es la imagen del Dios invisible.
Repito, Él es la imagen del Dios invisible. O sea que Él está manifestando lo que nosotros no podemos ver. Por eso Él decía, mi hermano, el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Y muchos no lograban entender el misterio de la revelación del Señor, porque le decían, muéstranos al Padre, y nos es suficiente. Y entonces Jesús les decía, ¿cuánto tiempo que me tienen? Y aún no me conocen. Porque no es, mi hermano, el tiempo que tú tienes en el Evangelio, sino la relación que tú tienes con Dios. Tú puedes tener una semana, un día en el Evangelio y estar, mi hermano, en un nivel más cercano que otra persona que tiene 20 años. Porque no es el tiempo, sino la ubicación. Y lamentablemente muchos buscan posición y no ubicación. Mi hermano, la posición hace que la gente te vea, la ubicación hace que tú sepas quién eres tú. ¿Sabe cómo lo veo yo? Como en un matrimonio, en un noviazgo, cuando la muchacha, la novia o el novio saben que la novia lo ama, no necesita ella en público estarle tirando piropos, porque él ya sabe cómo es con él, cómo es ella con él o él con ella. Entonces viene el Señor y agarra a sus discípulos y los comienza a capacitar. Agarra, mi hermano, 12 discípulos y los comienza a trabajar. Ahora, muchos se harán la pregunta, ¿y por qué Judas estaba ahí? Mi hermano, porque es importante que la cizaña crezca para que se manifieste el verdadero fruto. Es importante, mi hermano, que nosotros aprendamos a confiar en Dios en medio de las adversidades. Imagínese que usted nunca se enfermara. Imagínese que usted no tuviera que trabajar. ¿Qué haría usted todo el día? Muchos leerían la Biblia. O algunos leerían la Biblia. O unos pocos leerían la Biblia. O uno o dos leerían la Biblia. No, pastor, yo la comenzaría a leer. Bueno, ¿y ya la lee? Porque ahí viene la pregunta, si lo haría, va a ser manifestación de lo que ya estamos haciendo. Yo me consagraría, ya se está consagrando, porque ¿qué impide? Se recuerda que aquel hombre, mi hermano, tenía un alto puesto, pero ese puesto, estoy hablando del etíope, eunuco, ese puesto que él tenía, a él no lo hacía ser más espiritual, lo ponía, mi hermano, en un lugar donde tenía más tiempo para buscar. Y él va leyendo, mi hermano, los rollos, mi hermano, los libros, y se le acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes? Cuando Felipe le dice, ¿entiendes? Le está diciendo, ¿tienes revelación? ¿Tienes palabra revelada o solo tienes logos? Porque el logos mata, la letra mata. El conocimiento sin revelación nos hace que nos extraviemos. Pero la revelación es la que nos hace diferente. Y entonces viene Felipe, sube, mi hermano. ¿Y cuánto tiempo estuvo Felipe con él? Un rato, mi hermano. Pero ese rato fue suficiente para que cambiara la vida de ese hombre. De tal manera que ese hombre le dijo, mira, ahí hay agua, ¿por qué no me bautizas? No hay nada que lo impida. Imagínense qué impactante fue ese evangelio. Entonces, cuando tú tienes experiencias con Dios, mi hermano, esas experiencias van a manifestar un cambio. Moisés subía al monte y llegó un momento, mi hermano, que su relación con Dios comenzó a ser, mi hermano, que lo que estaba internamente se comenzara a manifestar externamente. Y entonces su rostro comenzó a cambiar. Y se comenzó a manifestar, mi hermano, la luz que estaba en él. Esa luz no llegó, esa luz ya estaba adentro. Tú tienes de parte de Dios una unción, tú eres un hijo de Dios. Pero mientras tú y yo no maduremos, no se va a manifestar. Porque dice un pasaje en la Biblia, mientras el heredero es niño, no hay diferencia entre él y el esclavo. No es hasta que él madura cuando se manifiesta. Pero fíjese que en el tiempo, mi hermano, de los hebreos, en el tiempo antiguo, los padres determinaban el momento en la madurez de los hijos. Había un tiempo de la edad donde ellos entraban a la madurez, mi hermano, pero los padres determinaban cuándo ya podía ministrarlo.
¿Sabe cómo es esto? No todos comienzan a manejar a la misma edad. Hay quienes que manejan, mi hermano, de 10, 8 años ya están manejando, mi hermano. En nuestros países ahí van los niños, se va el papá y ahí va el niño en el timón. Pero hay quienes, mi hermano, de que después de los 20, 25 años apenas están aprendiendo. Eso no los hace menor que otros, simplemente les da la ventaja a los que comenzaron antes. Entonces viene mi hermano y vemos nosotros al hijo pródigo. Lo conocemos como el hijo pródigo porque se fue, pero él era hijo. Él tenía tanto derecho como el que se quedó, porque era hijo. Pero como se fue, mi hermano, la Biblia lo llegó a conocer como el hijo pródigo. Y siempre que mencionamos hijo pródigo, automáticamente sabemos a dónde ir. Pero si nosotros venimos y decimos, busquemos al hijo que se reconcilió con su papá y le lavaron su ropa y lo atendieron, muchos comenzarían, pastor, ¿y eso en qué cita bíblica está? Porque nuestra mente se acostumbró al hijo pródigo. Pues lo mismo pasa en nuestra vida. Nos acostumbramos tanto al nombre que nos pusieron en la tierra, a la forma en que nos llamaban o nos llaman en la tierra, que cuando Dios muchas veces nos está llamando, no le escuchamos y no le prestamos atención. Entonces viene el Señor y nos comienza a meter en un trabajo, mi hermano, en un trato, pero no es un trato malo, sino es en un trato de capacitación. Porque cuando agarran, mi hermano, al hijo que se había ido, y le estoy hablando del hijo pródigo, cuando agarran al hijo que se había ido, mi hermano, su ropa siempre estuvo ahí. Él nunca dejó de ser hijo. Él nunca dejó de ser amado. Al contrario, mi hermano, tal vez él ha dicho, es que mi papá no me pone atención, mi papá casi no se preocupa de mí. Pero cuando le llegaron a contar a él que su papá todos los días estaba a la puerta de la ciudad esperando, ha de haber dicho, realmente mi papá me amaba y me ama. Y cuando él llega y se da cuenta de toda su ropa, mi hermano, digo, mi papá nunca se olvidó de mí. Pues yo te tengo buenas noticias. Dios nunca se olvida de ti. Dios, mi hermano, te tiene en sus planes. Fíjese que cuando el pueblo israelita, mi hermano, que todavía no era una nación, sino que eran 70 personas, mi hermano, estoy hablando de Jacob, cuando le cambian su nombre, cuando ese pueblo va a Egipto, desde el momento que ellos llegaron a Egipto, ya Dios comenzó a trabajar el día que los iba a sacar. Tardó 430 años, mi hermano, pero Dios ya comenzó a trabajar. Y si quiere una cita, viene y le hablan, mi hermano, cuando están hablándole a Abraham y le dice, mi pueblo va a ser esclavo por 400 años. Yo los voy a rescatar. Ya estaba en los planes. El que tú estés escuchando la palabra hoy día y que yo esté predicando delante de ti no es coincidencia. Ya estaba en los planes de Dios. Tú y yo teníamos una cita y llegamos a esa cita. Y entonces Dios nos comienza a trabajar. Pero Dios quiere que lleguemos, mi hermano, al pleno conocimiento. Dios desea que tú lo logres ver y conocer, no en figuras, sino que lo llegues a conocer, mi hermano, tal como Él es. Porque dice que va a llegar un día que no vamos a necesitar que nadie nos esté enseñando, porque lo vamos a conocer todo. Yo le hago una pregunta a los que están casados: ¿cuánto conoce a su esposo? ¿Cuánto conoce a su esposa? Ay, pastor, yo la conozco lo suficiente. ¿Será que la conoce lo suficiente? ¿Será que lo conoce lo suficiente? Ya ha vivido todas las experiencias negativas y positivas como para que diga que lo conoce. Viene mi hermano, y Job conocía a su esposa hasta cierto punto. Pero cuando le vino la cosa difícil, le dijo, como una mujer cualquiera has hablado. No hablaba así ella, pero la presión la hizo actuar en esa manera. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea? Que nosotros le conozcamos a Él tal como Él es. Que cuando usted hable con Dios, mi hermano, se acerque con Él con confianza, con libertad, mi hermano, y sin aquello de que es que Dios a mí no me escucha. Y la pregunta cuando yo le haría al que dice, es que a mí Dios no me escucha, ¿por qué no te va a escuchar? Ah, hermano pastor, porque yo le he fallado a Dios. Y eso dice de que ya no deja que lo escuches. No dice que tenemos un abogado.
¿No dice la palabra que 7 veces peca mi hermano el justo y 7 veces lo reconcilia? ¿No dice la palabra que hasta 70 veces debemos de perdonar? Entonces, Dios vino a la tierra a través de su Hijo para que nadie se perdiera. Amén. En los planes de Dios estaba usted, estaba yo. No habíamos nacido, pero ya estábamos en los planes de Dios. Usted no tenía cuerpo en la tierra, pero usted estaba su espíritu en otra dimensión. Por eso mi hermano, que cuando le hablan a Job le dice: dime tú dónde tú estabas cuando yo le ponía el límite al mar. Cuando yo trabajaba su orgullo, tú ya existías. Pero nosotros al venir a la tierra entramos en una amnesia, donde dejamos, mi hermano, de percibir quién realmente éramos nosotros. Cuando usa el pasaje del hijo pródigo, del hijo que se fue, y dice, y volviendo así, la palabra volviendo es regresar a un lugar donde se había estado antes. Entonces él había estado, su cuerpo estaba, pero su mente y su corazón no. Hoy usted puede estar acá, pero su corazón puede estar en otro lado. Y ahí donde está su tesoro, ahí está su corazón. Entonces, si usted está aquí en cuerpo, espíritu y alma, ya la hizo. ¿Por qué? Porque entonces usted va a ser edificado en los 3 niveles que Dios desea, para que usted, mi hermano, pueda venir y crecer hacia una madurez que Dios lo lleva. Porque cuando se separa el espíritu del alma, se corre el peligro que llegue el diablo. En el huerto, se recuerda, se separó, mi hermano, Adán y Eva, y llegó el enemigo. Por eso David decía: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él continuamente lo estaba discipulando. Usted tiene la capacidad de reprender su propia alma. Usted tiene la capacidad de decirle a su alma: tranquila alma, te estás enojando, esto no está correcto, almita. Ya tranquilízate, tienes que irte tranquilizando. Entonces dice acá: Él es la imagen del Dios invisible. Ok, Colosenses. ¿Estaba Jesús en la tierra en ese tiempo o ya no estaba en la tierra? Ayúdeme. Ya no estaba en la tierra. Pero no está hablando en tiempo pasado. No dice Él era, dice Él es. Porque aunque no estaba visible, existía. Entonces, algo que tenemos que entender nosotros, que hay un pasaje que dice que Él es el primogénito. No dice unigénito, primogénito, el primero. Y si hay primero, hay más. ¿Verdad que sí? Cuando dice primer Adán es alma viviente, postrer Adán espíritu vivificante, está diciendo que hubieron más, primero y último. No dice un primero y segundo, no, primero y último. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que hay un ámbito espiritual que es tan real como usted y como yo, y que no lo logramos ver hasta cierto punto, porque hay quienes que están en un nivel donde logran verlo. Porque dice mi hermano que va a llegar el día que vamos a venir y conocer cómo fuimos engendrados. Entonces viene acá y le dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y aquí viene lo tremendo, porque cuando está hablando de toda la creación, está hablando del ámbito visible y del ámbito invisible. Y dice que Él tiene toda, mi hermano, la primacía. Que Él está diciendo que aún el ámbito espiritual está sujeto a Él. Y hay un pasaje, mi hermano, que dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea que usted es hermano de Él. Su amén me convenció. Bueno, ¿cómo se llama su hermano mayor? No me va a decir Francisco, Gustavo, Efraín. No, ¿cómo se llama su hermano mayor? Jesús. Amén. Y viene Él y cuando va a partir, les dice: yo no los voy a dejar solos. Mi hermano, ¿qué fue lo que Jesús estaba anticipando que iba a pasar para que hubiera dicho Él: yo no los voy a dejar solos? Y hay unas versiones: yo no los voy a dejar huérfanos. Y voy, dice, a rogar para que venga el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y dice: y Él los va a guiar. Significa que va a haber confusión. Van a haber muchas opciones. Porque si está diciendo que nos va a guiar, el camino no es fácil.
Un camino donde nos podemos confundir. En otras palabras, le está diciendo, Él va a ser el GPS. Dice, Él los va a guiar a toda verdad. O sea que hay caminos que llevan a mentira. ¿Me entiendes? Tenemos que venir, tener cuidado. Dice, Él los va a guiar, yo no los voy a dejar huérfanos. Pero cuando usa la palabra, yo no los voy a dejar huérfanos, en el antiguo tiempo esa palabra no solo implicaba, mi hermano, tener paternidad, sino que también implicaba tener cobertura, mi hermano, y tener alguien que legalmente representara. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo no los voy a dejar sin cobertura. Yo los voy a estar cubriendo todo el tiempo. Ahora, tenemos que entender que es una cobertura. Acá nosotros tenemos una cobertura física, un techo. Allá afuera puede estar lloviendo, allá afuera puede haber viento, pero tenemos una cobertura que nos está evitando, está creando una barrera. Entonces el Espíritu Santo, mi hermano, nos mete en una burbuja. Y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Aunque, mi hermano, nos toca ir a la carnicería, nos toca ir a la panadería, pero hay una burbuja alrededor de nosotros que no la podemos ver. Pero hay un pasaje que dice que no aportillemos el vallado, porque el que aportilla el vallado, o sea, el que rompe la barrera que lo protege, la serpiente lo va a atacar. Entonces la serpiente está ahí, que Dios la reprenda. La serpiente está, pero mientras tú y yo guardemos los linderos, mi hermano, porque ¿sabe qué es el libre albedrío? Es la libertad que Dios nos da dentro de un espacio. Si viene el Señor y nos dice, yo les doy la libertad que se muevan en este espacio, significa que en este espacio yo puedo hacer lo que quiera. Pero en el momento que yo me salgo del espacio, yo estoy alterando el orden. Ahí ya no hay libre albedrío. Entonces, aquí en el espacio que Dios me pone, me aplican la gracia. Me salgo de este espacio y me aplican la ley. Entonces muchas veces vienen cosas a nuestra vida porque nos salimos del espacio que Dios nos ha estipulado. Todo lo podemos hacer, menos pecar. ¿Y qué es pecar? No dar en el blanco. Mi hermano, y para dar en el blanco, ¿qué tiene que estar haciendo? ¿Usted nunca jugó esa de dardos? ¿Quiénes la jugaron alguna vez? Solo 1, 2, 3, 4. Bueno, pero sí la dieron. Bueno, y las que los jugaron, Diego, ¿qué tan fácil es pegarle? ¿Ah? Es difícil. Saúl, ¿qué tiene que hacer uno para poder pegar en el centro? Practicar. Practicar. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para evitar pecar? Practicar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Examinar, como cuando usted, mire, está toda la comida y la mayor parte comemos de todo hasta que nos enfermamos. ¿Verdad? Nos enfermamos, miramos que algo nos hizo mal y entonces comimos una comida y esa comida hizo, mi hermano, que toda la noche no pudiéramos dormir, se nos estuvo repitiendo. A la próxima vamos a tener cuidado con esa comida. O vamos a tener cuidado con los ingredientes de esa comida. Pues lo mismo es la santidad. Ver qué es lo que te debilita y no caer en la trampa de la lila. Estoy hablando de un espíritu, no estoy hablando de una entidad. Tener cuidado. ¿Qué cosas son las que no me ayudan? Si por ejemplo tú agarras un teléfono y te vuelves esclavo del teléfono y pasan horas y cuando te das cuenta es de madrugada y has estado en el teléfono, tienes un problema. No se ha hecho manifiesto, pero te puede llevar a algo fuerte. Entonces, son las cosas que tenemos que evitar. ¿Por qué le pongo ese ejemplo? Porque, mi hermano, en usted depositaron una unción. Cuando viene Jesús, mi hermano, y está con sus discípulos, dice que Él sopló sobre de ellos y le dijo, recibid mi espíritu. Entonces, ellos recibieron la primera unción. Y la primera unción la recibió también Judas. Pero Judas ya no recibió la unción de Hechos 2.1. Porque cuando viene el Espíritu Santo, mi hermano, en Hechos 2.1, Judas ya no está. Ya había habido, mi hermano, una limpieza, había habido una purga. Entonces el Señor nos da la oportunidad a todos. Hoy día la palabra nos está llegando a todos.
pero que todos asimilemos es algo diferente, porque solo Dios conoce su corazón. ¿Y cómo se va a manifestar? En la forma que actuamos, las decisiones que tomamos. Si nosotros para lo que vamos a hacer le preguntamos a Dios. Entonces vamos a retroceder un poco a Marcos capítulo 5 versículo 3, que estuvimos hablando el otro día de la mujer que tenía flujo. Esa mujer tenía un problema, pero esta mujer nunca se acercó, mi hermano, a pedir que le quitaran la enfermedad, porque eso es algo que tenemos que saber. ¿Por qué nos acercamos a Jesús? ¿Por qué nos acercamos a Cristo? ¿Para que nos resuelva los problemas o para que nos cambie de dimensión? Al menos yo quiero que me cambien de dimensión. ¿Por qué? Porque si me cambian de dimensión, mi hermano, va a haber un vallado alrededor mío. Entonces viene mi hermano y muchos buscan que le sanen, como los que llegaron buscando comida, y el Señor le dijo: ustedes me están buscando porque les dé de comer. No me están buscando porque quieren escuchar la palabra. Pasaron todo este tiempo escuchando la palabra, pero su intención era que yo les diera materialmente. Entonces viene y cuando esta mujer piensa, dice: yo quiero ser salva, porque fue lo que ella dijo. Y cuando sanan a la hija de Jairo, le dijo: ten fe, tu hija va a ser salva. Pero las dos estaban enfermas. Pero cuando viene la salvación, viene la sanidad. Entonces cuando tú y yo buscamos, mi hermano, la salvación, lo demás nos lo dan como añadidura. Entonces cuando tú y yo aprendemos a buscar primero el reino, el Señor se encarga del resto. Le doy un ejemplo. Viene Salomón. Salomón, mi hermano, tenía un problema. Si lo hablamos físicamente, tenía un problema, su descendencia. Su mamá era famosísima y su papá era famosísimo, porque su mamá estuvo casada antes con otra persona y David había mandado a matar a esa persona. Estoy hablando de Urías. Y viene después, él se casa con ella. Y cuando se casa con ella, nace Salomón. Humanamente, ¿cómo lo hubiera visto usted en estos tiempos? Sin tomar en cuenta que era Salomón. Es un caso que se dio en Richmond, que se dio en Estados Unidos, que se dio en Honduras, que se dio en Guatemala. ¿Cómo usted lo miraría? No, eso es tremendo. Mas sin embargo, ¿qué es lo que hace Dios? Dios no ve tu pasado. Dios borra tu pasado y te presenta un nuevo futuro. Pero para eso tenemos que entender que somos una nueva criatura. Pero si somos una nueva criatura, no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, porque ya nos pasaron a una nueva dimensión. Entonces viene Salomón, mi hermano, y Dios lo nombra, le da la capacidad de poder ser rey. Y viene él, le dijo: yo lo que quiero es sabiduría. Entonces, como él pidió sabiduría, Dios le dijo: bueno, entonces yo también te voy a dar dinero. Él supo pedir. Cuando tú sabes pedir, Dios te da lo que necesitas. Y Dios te coloca en la posición que tienes que estar. Ahora, ¿cómo funcionan las bendiciones o las herencias espirituales? Vayamos un poco al Antiguo Testamento. Y pensemos, mi hermano, en un hombre llamado Elías. Un hombre, mi hermano, que hacía milagros, lo usaba Dios tremendamente. Y se le pega Eliseo. Pero la primera actitud que tomó Eliseo determinó su futuro. Dice que él agarró la yunta con la que él estaba trabajando y la quemó y se la ofreció a Dios. En otras palabras, le estaba diciendo: la fuente de mi ingreso personal yo te lo entrego. Estaba disponiendo su tiempo, no le estoy pidiendo dinero. Estaba disponiendo su tiempo y le dijo: yo dispongo servirte. Mi hermano, él no dijo: voy a dejar esto aquí instruido y todo. Él en ese momento hizo el sacrificio y se fue. Entonces, usted y yo tenemos que, o deberíamos, estar dispuestos que si el Señor nos llama en este momento, no le digamos que no. Porque hubo uno que le dijo: deja que vaya y entierre a mis muertos. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Hubo un hombre, mi hermano, que se le acercó y dice de que estaba fructífero, mi hermano, económicamente, y el Señor le dijo: yo te ofrezco
la perfección. Quiere ser perfecto, le dijo. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahora, ¿por qué le dijo eso? Porque dice que ahí donde está tu tesoro está tu corazón. Dios no estaba, mi hermano, pretendiendo que él se quedara pobre. Él estaba viendo hasta dónde él lo amaba. Y lo podemos ver en Abraham, porque él le pide a Isaac, pero nunca se lo pensó quitar. Él simplemente quería ver hasta dónde llegaba. Entonces Dios te pide algo, no para quitarte, sino para darte. Si Abraham no le da a Isaac, no se multiplica. Muchas veces no nos multiplicamos porque, mi hermano, no le damos a Dios lo que Dios nos está pidiendo. Y vivimos al centavo, no solo espiritualmente, sino materialmente, mi hermano, porque dependemos de lo terrenal. Entonces viene, mi hermano, y entendamos un poco cómo funciona o cómo funcionaba, mi hermano, lo que era ser primogénito. El primogénito le daban la doble porción de herencia. Tenía, mi hermano, el doble derecho. Entonces era en ese tiempo, mi hermano, era una posición de respeto, era una posición de autoridad, porque era el próximo que seguía en línea. Y viene, mi hermano, Esaú, dice en el Nuevo Testamento, mi hermano, que no valoró lo espiritual. Y entonces le quitan a él su derecho espiritual y se lo pasan a Jacob. Entonces la bendición espiritual que estaba, mi hermano, para Esaú, se la dieron a Jacob. Cuando una reina llamada Vasti, mi hermano, no quiso sujetarse a su cabeza, mi hermano, el rey la quitan y el lugar que a ella le pertenecía se lo dan a Esther. Entonces, cuando nosotros venimos y no le damos el lugar a Dios que Él se merece, se lo dan a otro. Dios no se complica. Nunca va a haber un lugar vacío donde usted estaba, donde usted está. Si usted viene, estoy hablando de una separación permanente, no estoy hablando que porque no viene o no va porque está trabajando, porque tiene un familiar enfermo, etcétera. No, cuando nos apartamos, mi hermano, Dios sigue, Dios sigue. Viene y sacan al pueblo israelita de Egipto y en el proceso mueren muchos, aún muere Moisés. Y cuando van a cruzar, mi hermano, el Jordán, viene Josué y les dice: escojan ustedes, yo no voy a escoger por ustedes, escojan ustedes a quién quieren servir. Ya lo rescató Dios. Y eso lo vemos la figura en el Nuevo Testamento, cuando Dios perdonaba los pecados. Vete y no peques más. El Señor no venía, y perdón el ejemplo que voy a usar, no venía, ya te perdoné, me tienes que seguir. Y cuidadito si te vas. No, Dios no trabaja de esa forma. Dios no. Las almas no nos pertenecen. Las almas le pertenecen a Dios. Entonces dice: vete y no peques más. Aquí viene lo delicado. Vete y no peques más. Porque si pecas, si no das en el blanco, entonces algo peor va a venir. Entonces está hablando, mi hermano, de los derechos que regresan. Y entonces viene el Señor, mi hermano, y agarra a un Jacob, porque un Esaú no valoró. Fíjese, mi hermano, que David, en línea familiar, era el hijo número 8. Era el más pequeño de todos. Y creo que, si no me equivoco, en Salmo 89, si no me equivoco, viene Dios y lo hace primogénito. O sea que se saltó 7 lugares, mi hermano, para poder agarrar la bendición. Él estaba hasta en la cola y lo hizo cabeza. Entonces, no es el lugar donde tú naciste, no es la familia con la que tú naciste, no es las condiciones donde tú naciste, no es el lugar donde te creciste, no es porque te creciste en la calle, porque te creciste en un palacio, es porque Dios decidió escogerte y puso un sello en tu vida. Amén. Ay, mi hermano, David no lo sabía y en el proceso Dios viene trabajando, porque usted sabe, cuando van a orar, mi hermano, llega Eliab y le dijo el Señor a Samuel: este no es, le dijo, este no es. Lo que la gente dice que no es, ese sí es. El problema, mi hermano, que muchas veces Dios nos está llamando y nosotros, mi hermano, estamos como Gedeón. ¿Y quién soy yo? ¿Y quién es mi familia? Si mi familia es la más insignificante. Es que Dios no te está preguntando quién es tu familia. Dios no te está preguntando si estudiaste o no estudiaste.
Cuando el Señor llama a los discípulos, mi hermano, no llegó. A ver, Pedro, te voy a llamar. Quiero ver tu grado universitario. Enséñame tus diplomas. Él no le preguntó de eso. Remendando redes estaba. Redes rotas, mi hermano. Y si eran redes rotas, ¿qué eran? No eran nuevas. Y Dios lo llama. Llama a mi hermano hombre que estaba recolectando impuestos, mi hermano. Y en ese tiempo era mal visto. Y el Señor no le dijo, no te voy a llamar por la profesión que tienes. No, le cambió la profesión. ¿Por qué? Porque cuando el Señor te llama, algo sucede. Pero Dios desea que tú estés dispuesto, porque en ti, mi hermano, hay un tesoro. Tú vienes con bendiciones de parte de Dios y lo que Dios está viniendo a hacer es activarte. Dios viene a activar lo que tú ya tienes. La mujer, la viuda de Sarepta, mi hermano, pensando que se iba a morir, y el Señor le dice, pero si es que estás jovencita, te quedan muchos años de vida. Pero es que no tengo para comer. Bien, tú tienes para comer, le dijo. Tú tienes para comer, pero yo te tengo que habilitar. Y la forma en que te voy a habilitar, se lo estoy parafaseando, la forma en que te voy a habilitar es que tienes que aprender a dar. Porque cuando tú des, vas a comenzar a recibir. Entonces le dijo, dame a mí de la torta que tienes. Dame a mí de comer. Una decisión difícil. ¿Por qué? Porque ella tenía un espíritu de muerte estorbándola. Ella había pensado que se iba a morir y le había ministrado a su hijo. Porque eso es lo tremendo, mi hermano, cuando en nosotros hay un fracaso y ese fracaso se lo transmitimos a nuestros hijos. Cuando nosotros tenemos un problema con alguien y ese problema se lo transmitimos a nuestros hijos. Eso es bien delicado. Y entonces viene ella y le dice el profeta, ¿sabes qué? Yo te voy a liberar. Pero la forma en que te voy a liberar es trabajando en el área donde tienes problemas. Dame a mí de comer. Y le voy a poner un poquito de salsa a los tacos. Hazme la torta bien grande, le dijo. Él no le preguntó, ¿será que me partes ahí y me das un pedazo? No, dame una torta, le dijo. Y atiéndeme bien, le dijo. Usted y ahora lo miramos, yo lo haría porque ya está en la Biblia. Pero si usted hubiera sido esa mujer, mi hermana, que hubiera sido usted y si está su bebé, y usted dice, me voy a morir. Y vamos a poner aquí a este joven guapo hermoso, que es su esposo, y que él diga, dame de comer. ¿Y qué le diría? No lo conoce. Todavía no la ha piropeado. Le daría de comer, siendo extraño. ¿Cómo es eso? Darle a mi hijo. Pero tuvo que haber algo especial. Es que ¿sabe qué es lo bonito? Cuando Dios toca tu corazón y te hace ver las cosas diferentes. Y la tuvieron que tocar, no crea de que había en pilas, mi hermano, bien holy. Y que cuando lo vio, mi hermano, hasta el aura le dio, mi hermano, las alitas que llevaba él. No le vio nada, mi hermano. Vio un hombre, mi hermano, con ropas de desierto. Pastor, ¿y por qué dice eso? Y no dice cuando Jesús le habla de Juan, ¿qué salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Y el tremendo profeta. Y entonces viene mi hermano y a ella le he dicho, no, ¿sabes qué, hijito? Yo no sé qué edad tenía el hijo. Y le dice, ¿sabes qué, hijito? Tú no vas a entender esto, pero le vamos a dar de comer a este señor. Mami, pero es que tengo hambre. Sí, hijito, ya vamos a comer. Le vamos a dar a él primero. Recuérdate, hay que ser servicial. Está bien, mami. Y ella tal vez, mi hermano, con el corazón a medias, mi hermano, haber hecho las bolitas de edad para la harina, he dicho, para mi hijo. Y dijo, yo como estoy a dieta, dijo ella, y peso 80 libras, va a ser un poquitillo. Y vio a Elías y tal vez lo vio bien así. Dijo, bueno, vamos a hacer esta, dijo. Yo no sé por qué estoy haciendo esto, dice. Solo tú entiendes, Señor, yo no entiendo nada, dijo, pero tú obras en formas extrañas. Hay algo que no logro entender, pero siento paz en mi corazón, a pesar de que tengo hambre, pero no sé, hay algo, Señor, hay algo que está sucediendo, no sé. Y vio que la tortita, mi hermano, hasta doradita se puso, la volteó, me dijo, yo no sé qué, no había sentido esto, es algo diferente, es una experiencia que yo no había tenido. Algo está sucediendo dentro de mí, me están programando y yo no entiendo, pero hay un poder que me está llenando y en medio de la aflicción, en medio del problema, estoy sintiendo que algo grande está sucediendo. Dele esa ovación de palmas al Rey.
La agarra mi hermano. Y él, qué delicioso, dijo. Qué delicioso. Pero en el momento que ya estaba cocinando ahí, comenzaron a entrar ángeles. Llegaron, se posicionaron, dijeron, sí, sí. Esa era la señal que iba a activar la bendición. Le doy otro pasaje. Viene mi hermano y le dice a Abraham, a su siervo, ¿sabes qué? Llegó el tiempo que mi hijo se case. Necesito que vayas a buscar esposa para él. Pero vas a ir a buscarla. Mire cómo se transmite la bendición. Vas a ir a buscarla, pero no la vas a obligar a que venga. Si ella no quiere venir, déjala. Si te dice, ve y trae a Isaac para acá, o sea, en otras palabras, no puede ser una novia llena de cosas. Hello, mis hermanas. Yo me caso contigo, pero si me compras tal cosa. Yo me compro si me compras aquel, si me compras tal casa, si me das lo otro. Mi hermano, y si usted ahí lo mira, su novia, ahí lo mira, que a pura pena anda con su camisita, mi hermano y todo. Yo me caso y dice, está mal empaquetado, pero no sé, me gusta. Mire, le voy a contar algo. Ahí está mi esposa. Cuando nos casamos, mi esposa me tuvo que comprar mi traje. Yo no tenía ni para el traje. Mi ropa la compraba en el Yassel. Camisas de 25 centavos. Mi cama me había costado $5. Una cobija de $1. Un catrecito chiquitillo. Ahí me la llevé con otra camisa chiquitilla, mi hermano. No crea que me vio como me vio ahora. No, mi hermano, olvídese. Me tenían bien escondidito. Nuestro primer mueble. ¿Cómo fue nuestro primer mueble? Un mueble que habían tirado a la basura. Y lo fui a ver, mi hermano. Y mi esposa estaba embarazada. Y vivía, segundo piso vivíamos. Tercero. Segundo piso y con gradas. Y ella con su gran estómago empujando el mueble conmigo para arriba. Y ahí en ese cuarto donde nos estaban rentando, mi hermano, comencé, mi hermano, que bueno, que después aprendí carpintería y todo eso, mi hermano, a como pude, y ella ayudándome, mi hermano, a lijarlo, mi hermano. Me quedó un estilo, olvídese, calidad. Oscuro, y apenas me muele. Pero ella, por alguna razón, vio algo en mí. Pero no fue ella. Ya Dios lo tenía predispuesto. ¿Por qué le estoy dando este ejemplo? Porque si yo me pongo a preguntar, ¿cada quien ha pasado experiencias? Cosas que no entiendes. Dios mío, pero sí, tal vez con el respeto de las hermanas, a decir, no, pues que a mí me piropeaba tal muchacho, tal otro, yo ni caso le hice. Pero ¿por qué Dios lo hace? Viene mi hermano y entonces voy con Rebeca y pone las condiciones, Eleazar, pero ella era, mi hermano, parte de la bendición. Ella era heredera de la bendición. No lo sabía, pero ella era heredera. Eleazar solo iba a llegar a activar, mi hermano. Él solo era el cordón que iba a conectar a Isaac con ella. Y cuando llega, mi hermano, las condiciones las puso Abraham. Abraham solo le dijo, no la vayas a llevar. Viene Eleazar todavía más atrevido y pone más condiciones. Y Eleazar es figura del Espíritu Santo. Y viene Eleazar y le dice, la mujer que me ofrezca de beber y aparte me diga, le voy a dar de beber a tus camellos. Mis hermanas, analícenlo ustedes. Para los varones no es fácil analizarlo. Para una mujer sí. ¿Alguna de ustedes sacarrió agua en cántaro? No, todos ustedes son demasiado jóvenes, ¿verdad? Yo no soy mujer, pero sí acarreé agua en cántaro, le cuento. Pensó que me lo ponía aquí. Y ella dice, le voy a dar de beber. Y ella bajaba, agarraba agua y le daba de beber a él. Y después bajaba y le daba de comer, de beber a los camellos.
Pero en ese proceso aparece el hermano. Pero el hermano se fijó en ella porque dice que cuando Eleazar la vio, mi hermano le puso un arcillo, le puso un brazalete, y cuando ella llegó a la casa bien arreglada con joyas, se le quedó viendo y le dijo: Sister, what happened to you? Es que hablaba inglés él. Oh my God, le dijo, that's beautiful. Oh, it's lovely, le dijo el hombre. ¿Dónde lo obtuviste? Allá un hombre me pidió de beber y viene a buscar familia, dijo, y vino para acá. Ay, salió corriendo, pero él no salió por atenderlo. Él salió por el interés. Entonces vemos dos actitudes. La actitud de ella, que llegó y se manifestó porque tenía señal. Y la actitud de él, que se manifestó, pero porque tenía interés. Entonces no todos son parte. Por eso usted y yo anhelemos. Yo le pido, papito. Ya le digo, papito, yo quiero ser parte de esto, mi hermano. Y usted conoce la historia, pero ¿a dónde yo quiero llegar? Que ella traía, mi hermano, en su corazón ya eso, ella lo traía. Qué bonito, mi hermano, cuando tú eres parte de una bendición. Cuando Dios tiene planes para tu vida que ni tú mismo sabías, mi hermano. Viene el Señor, regresa con el Señor, sopla el Espíritu sobre sus discípulos. Hechos 2:1 dice que estaban en unidad, desciende el Espíritu Santo. Pero de ahí les vino persecución. La Biblia dice que les fue bien. Lea cómo murieron los discípulos. Pero aquí se da algo bien interesante. Jesús, mi hermano, en una ocasión está en una reunión y le dice: te busca tu madre y tus hermanos. Tu mamá y tus hermanos se están buscando. Y esa vez sí le fue duro a María. Por eso usted tiene que aprender a hacer todo terreno, porque no todo el tiempo le van a hablar bonito. Porque a María viene y la van a buscar. Ni la dejaron entrar, mi hermano. Jesús en la reunión, su hijo era el principal de la reunión. Su hijo era la razón por la que estaba esa reunión. Y ella no la dejaron entrar. Vengo a ver a Jesús. Escríbenos en un papelito, dijo, le vamos a ir a avisar. ¿Cómo haría usted, mis hermanas que son aquí mamás? ¿Cómo haría usted que su hijo, haga cuenta que su hijo ya está grande, está en una reunión y usted lo llega a ver y lo de la puerta no la dejan entrar? Y la reunión está ahí por su hijo. ¿Ah? ¿Cómo le quedaría el ojo? Ay, aquí lo voy a esperar, tranquilo. No se preocupen, mi hermana. Ya su muchacho está grandote, se hizo un abogado, un forensic. Forensic me dijiste, ¿verdad? Que quería hacer algo así, detective, algo así me dijiste, ¿no? Y famosísimo, y él está dando clases. Ahora él ya no está recibiendo, ahora él tiene un grupo y les va a enseñar. Y vino a la ciudad. Mi hermana, ahí está su carrazo parqueado de él. ¿Qué? Mercedes Benz, BMW, lo que quieras, pistas de la señora. Pero tienes que comenzar con un Toyota primero, un Hyundai, ¿ok? Porque si te dan el otro de un solo, no lo vas a valorar. Y entonces viene está ahí, y usted llega. Vengo a ver a mi hijo. No puede entrar. ¿Cómo se sentiría usted? Contenta. Ay, qué alegre. Pero ahí no termina todo. Jesús, tu mamá y tus hermanos te buscan. Y viene Jesucito tan bello. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y Pío sí estaba el speaker conectado y oyeron a aquellos afuera, mi hermano. Ha creído y ahora ya se olvidó sus raíces, ya se olvidó de quiénes somos nosotros, quiénes le dieron de comer, que hicieron tal cosa, no se recuerda qué tal y lo. Pues somos todos buenos para eso, ¿no? Pero esa misma mujer que aguantó eso, es la misma mujer que está en la cruz viéndolo llorando, mi hermano, a su hijo. Porque ella lo miraba como su hijo. Dios usó el vientre de ella, pero ella la miraba como su hijo. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Tenía más hermanos de parte de María y de parte de José Jesús? Sí, ¿verdad que sí? Tenía más, porque los mismos hermanos le dijeron, se recuerda, cuando están las bodas del Cana, ve y manifiéstate, que la gente te mire. Tenían. Y resulta que está ahí Juanito.
Juanito el siervo, no Juanito el que se sienta acá porque está andando ahí atrás, sino Juanito el siervo amado, el que se recostaba en el pecho del Señor, mi hermano. El tener esa confianza de acercarse al Señor y recostarse en Él, mi hermano. Venga, hermano Héctor, venga, siéntese aquí. O que paradito para que lo miren y me miren. Imagínense que Él es el Señor. Yo estoy así con Él. Ay, ¿qué hace paradito viendo para allá? Usted está hablando con los hermanos. Yo estoy así. ¿Qué pensaría usted de mí? Que me ama. ¿Y ustedes qué pensarían? Chaquetero. No sé cómo dicen en otro lugar. Quiere un lugar, quiere que lo miren, quiere un puesto, por eso lo está haciendo. Hasta Pedro habló. Pero cuando se iba a manifestar Judas, bien que se le acercó, le dijo, pregúntale. O sea que la gente habla cuando le conviene, pero cuando le conviene también te buscan. Ese lugar él lo escogió. Y entonces viene mi hermano Juan, amaba al Señor. Y el Señor amaba a Juan. Y entonces está en la cruz. Y como estamos hablando de las herencias espirituales, ya se me fue el tiempo, padre. Y entonces se le queda viendo a María, a su mamá, a la misma mujer que él le había dicho, yo qué contigo mujer, cuando le dice que multiplique el agua, que el vino. Esa misma mujer que dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Ahí está ella viéndolo. Y ahí llorando, mi hermano, llorando, viéndolo. Y viene Jesús, mira a Juan. Y le dice primero a ella, mujer, he ahí a tu hijo. ¿Qué le está diciendo? Yo estoy acá, pero ya cumplí mi función, pero no te voy a dejar sola. He ahí a tu hijo. Y luego se le queda viendo a Juan y le dice, he ahí a tu mamá. Ahora, usted me dijo que tenía Jesús más hermanos, y es cierto. Pero ¿sabe qué hace Juan en ese momento? Si usted lee la Biblia, dice que a partir de ese día, Juan se llevó a María para su casa a vivir. O sea que Juan no solo lo agarró, qué bonito el lugar que me dio. No, él accionó. ¿Qué pensarían los otros hijos? Lea la Biblia dice así. A partir de ese día, él la recibió en su casa. O sea que él asumió la responsabilidad. Pero eso no se quedó ahí. Porque Juan es al hombre que le mostraron el tiempo que todavía no se ha dado. Ni usted y yo sabemos todavía a cabalidad. Sabemos lo que nos narra la Biblia que Juan vio. Y las cosas que Juan no contó. O usted cuando cuenta un sueño lo cuenta todo. Usted le cuenta a uno el sueño en una forma, a otro en otro, a otro en otro. Y cuando lo va contando se va acordando cosas que no se acordó al principio. Porque la revelación así es también progresiva. Si Juan estuviera acá diría, no mucha fe, tantas cosas que uno les dije, tal y otra. Pero se lo revelaron. Vente pasijito ya. Se lo revelaron, mi hermano. Pero ¿qué lo provocó? Su actitud. Por eso mire, viene María y buscó escuchar la palabra no por ser halagada. No busque que el hombre lo halague o la halague. Busque que sea Dios. Porque viene Jesús y le dice a Marta, ella buscó la mejor parte y no se la voy a quitar. Entonces cuando usted escoge escuchar al Señor, Dios lo va a recompensar. ¿Y cómo usted va a ver la recompensa? En su trabajo, en su casa, en su salud, en todo lo que usted haga. Porque usted es un portador de luz. Usted es un portador de luz. Pero esa luz la gente no la ve necesaria hasta que está la oscuridad. Mientras hay luz, nadie lo necesita. Aquí puede haber una linterna abandonada. Pero una pregunta, si literalmente hubiera una linterna aquí, ¿quiénes la agarrarían? Ninguno. Venimos, la miramos, la dejamos. Pero si ahorita se va la luz, hasta zancadilla le meten a los otros para llegar primero. Y el que tiene la luz se vuelve importante en ese momento.
Alguien, perdón la palabra que usa, alguien quiere ir al baño. ¿Será que me alumbra el camino? Ahí va él. Pero antes lo ignoraban. Quiero ir al carro. ¿Será que no me hace favor, Oscarito? Sí, con mucho gusto. Y ahí va. Y de repente, desde aquellas LED, mi hermano, que ahora que desde lejos alumbran, pues nadie lo sabía porque no lo habían encendido. Mientras la luz se enciende, nadie sabe su potencial. Pero en el momento de la emergencia todos se van a dar cuenta. Usted es una luz. Y va a llegar el momento en que la gente lo va a comenzar a buscar. ¿Usted qué cree que pasó con Pedro después de que viene y le dijo a aquel hombre: yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero de lo que tengo te doy? La gente lo comenzó a buscar. Ese hombre fue a contar a otro paralítico. Fíjate que conozco un hombre que me sanó, solo dijo las palabras y me sanó. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? No es lo mismo que pasó con Jesús. Dice que su fama se expandía y la gente lo comenzaba a buscar. Y hay un pasaje que dice a nosotros que somos Cristos con C pequeña. Deja que tu luz se comience a manifestar. No busques la gloria humana, busca el hacer la voluntad de Dios. Pero en el momento que Dios te ponga a alumbrar, hazlo sin temor y Dios se va a encargar del resto. Tú puedes ser la luz en tu hogar, tú puedes ser la luz en tu familia, tú puedes ser la luz en tu trabajo, tú puedes ser la luz en medio de este mundo. Mi hermano, mire, hablamos tanto de lo que está pasando allá afuera. Hagamos nosotros la diferencia. En medio de todo lo que está pasando, hagamos la diferencia. Que la luz que está en nosotros se manifieste, esa unción que Dios dejó. Los discípulos, llegó un momento que se comenzó a manifestar el poder de ellos. Ese poder no era propio, era del Señor. Moisés comenzó a subir y llegó un momento que su rostro comenzó a cambiar. No te preocupes que la gente valore o no valore lo que tú tienes. No te preocupes cuando te critiquen, cuando te digan que eres un fanático, que solo buscando de Dios pasas. No te preocupes, tú hazlo por lo que Dios está haciendo en tu vida. Y cuando Dios te comience a abrir la Biblia, deleítate. Porque mientras tú más utilices lo que Dios te está dando, te van a dar más. Porque dice que al que tiene le van a dar más. Pero el que no tiene, aún lo poco que tiene se lo van a quitar. Yo no quiero que me quite. Pero para eso tengo que administrar bien lo que Dios me está dando. Si nos ponemos de pie, un minutito. Levante sus manitas al cielo. Papito lindo, te amamos. Que esa unción que cada uno llevamos sea activada, Señor. Que sea como el aceite que solo necesita que le enciendan con la llamita de fuego para que comience a arder. Que ese aceite que cada quien lleva, Señor, comience a alumbrar. Que no solo alumbre, sino que genere calor. Sé tú, Señor, con tu Santo Espíritu. Danos más de ti. Danos de tu espíritu, danos de tu llenura, Señor. Yo quiero cambiar, papito lindo. Yo quiero ser diferente. Desarraiga de mi vida aquellas cosas que no te agradan, Padre amado. Las cosas que puedan dañar a mis hermanos, Señor. Mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi forma de ser. Por favor, papito lindo, trabaja y que pueda ser de bendición para este pueblo tuyo. Y que juntos podamos caminar, Señor, buscando el agradarte a ti. Que podamos ser mejores papás, que podamos ser mejores mamás, que podamos ser, Señor, mejores esposos, mejores esposas, que buenos padres. Que podamos ser el ejemplo en medio de una sociedad que se está destruyendo, Señor. Tu palabra dice que cuando estuvo a punto tu pueblo de salir de Egipto, tú pusiste cordero dentro de sus casas y tu sangre en el dintel. Por favor, Señor, sé tú el que selle la entrada a nuestras casas, el que selle la entrada a nuestros hogares, que guarde las escuelas donde van nuestros hijos, que guarde los trabajos donde cada quien se mueve, que guarde los vehículos donde nos conducimos, Señor, y que todo lugar donde nosotros lleguemos sea lleno de luz, papito lindo, pero que siempre llevemos al Cordero dentro.
porque el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Démosle una